Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Dicen que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Y esto debería ser la premisa para una comunidad internacional anestesiada ante el terror y la resiliencia que aún siguen mostrando los 6 opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas tras el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia y del estrepitoso y evidente fraude electoral que mantiene al ocupa de Miraflores, al narcodictador Nicolás Maduro, aferrado a un poder que a todas luces no le corresponde. 6 opositores asediados criminalmente en una sede diplomática por docenas de perros chavistas y represores, muchos de ellos chihuahuas convertidos en rottweilers cuando están en manada, y que en las últimas horas han intensificado su presión tratando de ingresar en la embajada y sobrevolando drones toda la noche, violando consistentemente el derecho internacional y el derecho de asilo. Ya desde el pasado 23 de noviembre, a las órdenes del mayor cobarde que ha tenido Venezuela, disfrazado de sastrecito valiente a los ojos de quienes aún le besan las posaderas, la residencia continúa sin suministro eléctrico y con escasez de agua potable porque las autoridades han bloqueado el ingreso de camiones cisterna o de cualquier suministro de alimentos. A pesar de que la embajada permanece bajo bandera y custodia de Brasil, después de que los diplomáticos argentinos fueran expulsados por el régimen del usurpador, acusándolos de planificar actos terroristas desde el interior de la sede, ni siquiera la afinidad ideológica o lo que podría considerarse una ideología similar, ahora cuestionable con el gobierno de Lula, han frenado el asedio criminal a la sede diplomática y a las normas internacionales. Aunque fíjense ustedes, sería casi imposible que a un podenco, a un burro con ínfulas de presidente, rodeado de los gángsters narcotraficantes que conforman su cartel de gobierno y que lleva años saltándose a la torera cualquier convenio internacional, y hablando de polaridad de una Venezuela que está más unida que nunca, exigiéndole que se vaya sin respetar la voluntad de su pueblo y a la voz de las urnas, se le puede hacer entender que por más fuerza con la que quiera reprimir a la oposición, más llene sus cárceles de personas de todas las edades por atreverse a gritarle a la cara que no lo quieren y que no lo reconocen como presidente, por más que envíe a Edmundo a un exilio obligado a España, nada, absolutamente nada, va a cambiar su patética realidad a los ojos del mundo. Aunque le duela, aunque en el fondo le haga temblar de miedo, porque Edmundo González Urrutia y la oposición arrasaron en esas elecciones y fueron mucho más listos, más astutos que él y de su jauría, poniendo a buen recaudo las listas con cada voto de cada venezolano, mostrando al mundo los resultados de una elección que, como venía siendo costumbre, ya tenían amañada, pero que arrojaban una victoria aplastante que no han podido ni podrán superar porque era demasiado grande y demasiado visible ante una comunidad internacional que aceptó el triunfo de Edmundo. Por eso hoy se hace más que necesario que el mundo democrático despierte del letargo y mueva ficha, para que se respete la voz del pueblo en las urnas, para proteger a Pedro, Magali, Omar, Claudia, Humberto, todos los miembros del Partido 20 Venezuela, liderado por la gran abanderada y líder de esta lucha por la libertad, y el exministro Fernando Martínez, de esta cruel persecución sin precedentes, y para que se exija la libertad inmediata de los que aún llenan las cárceles tras el fraude electoral de este narcodictador. Muchos de ellos, déjeme decirle, niños y adolescentes que están siendo torturados como una lección para que otros no se atrevan a luchar por su libertad. Porque la política del avestruz nunca ha sido efectiva. Negociar con dictadores y tiranos dándoles sin recibir, como ha hecho esta pasada administración de Biden, no solo no funciona, sino que los hace más fuertes. Hay que ignorar y callar que de esos 2.400 detenidos por pedir pacíficamente que se vaya el narcotirano, hay 198 niños y adolescentes que muchos de ellos solo caminaban por la calle y a quienes se les está torturando, abusando sexualmente y hasta asesinando. Hay que permitir que esta pandilla de matones viole cualquier derecho internacional y acuerdo diplomático y entren a saco en la embajada para linchar a estos 6 opositores y, si es posible, a la propia María Corina, a los ojos de un mundo que observa,
que condena, que premia su valor, pero que no los protege ni los ampara? Yo no lo creo, porque callar, mirar de lejos, dilatar decisiones como esta y como está haciendo la Corte Penal Internacional, predisponer agendas y no actuar, nos hace cómplices. Hay que poner mayor precio a sus cabezas, imponerles más sanciones, ahogar a este narcorrégimen tiránico en fase terminal sin concesiones ni misericordia hasta que muera. Hacer valer y proteger la democracia y rezar para que por fin llegue ese Hamelin que con su política firme, a modo de flauta, arrastre a todas estas ratas a una prisión federal de los Estados Unidos o al rincón más recóndito del planeta. Un deseo está hecho. Comenzamos. Bueno, y tenemos un panel espectacular en la noche de hoy para ayudarnos a entender un poquito qué es lo que está pasando. Nos acompaña Osvaldo Muñoz, director y editor del Venezolano, a quien, bueno, me hace muchísima ilusión volver a saludar. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, Mariana, a mí también me hace ilusión y placer saludar. Nos acompaña también Negar Granados, abogado. Muchísimas gracias también, abogado, por acompañarnos. Para mí un placer acompañarte el día de hoy, Marian, y aquí contigo siempre. Y está con nosotros Kennedy Bolívar, analista político también. Muchas gracias por acompañarnos en estudio. Por la invitación. A ver, quisiera comenzar con Osvaldo, porque yo sé que Osvaldo tiene relación directa y tiene quizás alguna información. Él está en Madrid, está en Miami, viaja por el mundo y estoy completamente convencida que a través de sus medios ha podido recopilar quizá información que pueda compartir con nosotros en el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir de este asedio, Osvaldo? Bueno, obviamente este asedio viola cualquier convenio, cualquier normativa sobre el derecho a asilo, ¿no? Es sumamente grave, sumamente peligroso, sobre todo porque se sucedió un antecedente en Ecuador hace muy poco y la resolución de la OEA y de los organismos que tienen que ver con este tipo de situaciones irregulares no han llegado a un feliz término, ¿no? Realmente hay un hecho que es real. Hay una realidad que es inobjetable, hay una realidad que nadie puede ocultar, que es la derrota del gobierno en las elecciones del pasado 28 de julio. Y hay algo que es real y que el mundo reconoce, que la oposición, embanderado por Edmundo González y liderada por María Corina Machado, ganó las elecciones de manera amplia, de manera convincente. Habría que esperar, siguiendo este marco, que nos pauta la propia Constitución, tendríamos que esperar qué va a pasar el 10 de diciembre, el 10 de enero. El 10 de enero, por la Constitución nuestra, debe haber una sustitución del mando que hasta ahora ejerce Nicolás Maduro. Todo hace pensar, y así lo ha manifestado el candidato ganador, el presidente electo Edmundo González, en todas y en cada una de sus ruedas de prensa y de sus declaraciones de prensa, que el 10 de enero se juramentará en Caracas, y entendemos o queremos entender o queremos pensar que el alto mando militar venezolano tendrá como comandante en jefe a Nicolás Maduro hasta el 10 de enero. Habría que ver qué va a pasar después de ese 10 de enero, cuando él pierde esa condición de general en jefe, de comandante de las Fuerzas Armadas, porque ya no es el presidente de los venezolanos. Es una disyuntiva compleja, es una situación verdaderamente que esperamos que tenga un buen resultado. Nosotros estamos, por cierto, en Buenos Aires, donde fue la última misión que tuvo el mundo, fue acá en Buenos Aires, fue embajador de Venezuela en Argentina, y ayer conversábamos con algunos políticos de la región y nos decían pues que recordaban al mundo con mucha gratitud, con mucho agrado, porque realizó una buena labor como embajador. Y como sabemos, yo creo que Edmundo González es el candidato ideal para este proceso que necesitamos transformar en Venezuela a partir del 10 de enero. Es una situación delicada. Yo comparto contigo cuando dices que el silencio o voltear la mirada hacia otro lado en estos momentos es sumamente cómplice
ante la situación que vive Venezuela. Venezuela vive un momento de asedio, un momento de persecución, tú bien lo has dicho, niños, jóvenes presos por el solo hecho de haber sido testigo de una mesa o de haber expresado su manifiesta apoyo a la candidatura de Edmundo González o estar contento porque en Venezuela votó más del 70% a favor de la candidatura de Edmundo González. Muchos de estos jóvenes y niños, adolescentes, están detenidos. De tal manera que esperemos que esta represión, que esta persecución, que estos 25 años de desastre que ha vivido el país terminen el próximo 10 de enero y comenzamos pues con Edmundo González a transitar un camino lleno de futuro, llena de buenas posibilidades para nuestra juventud, para nuestra niñez, para nuestros adultos y para el país y sobre todo para la región. Yo creo que ya es importante. Petro ha dicho ayer que no reconocen de nuevo que Venezuela no se vive en democracia, igual lo ha dicho Lula, pero necesitamos que se dé un paso más adelante. Efectivamente. Que se concrete. Vamos a pasar con Negar, te agradezco tu opinión, porque Negar, lo importante aquí es ver qué se puede hacer realmente desde el punto de vista diplomático para proteger a los 6 opositores que en estos momentos se encuentran en esa sede diplomática. Edmundo está en España, María Corina por el momento no está en esa situación tan comprometida. ¿Qué se puede hacer por ellos? ¿Cómo se puede ayudar? Ya los diplomáticos argentinos salieron, esta sede tiene bandera brasileña, pero sigue siendo, a pesar de un pedacito de tierra, en este caso argentino o brasileño, sigue siendo también en Caracas. Sí, ayer el Departamento de Estado, a través de el secretario de Estado Blinken, pidió que por favor se le otorgara el salvoconducto a los 6 refugiados, ya le dan condición de refugiados, que están en la Embajada de Argentina y que está hoy en día administrada por Brasil, para que pudieran salir de Venezuela. Estas personas debemos reconocer que de acuerdo al derecho internacional sobre refugio, tienen una condición especial y adicional a eso también debemos reconocer de que no es otra cosa que el asedio que le están haciendo directamente a María Corina Machado, buscando detener a estas personas que están bajo la protección del Estado argentino y del Estado de Brasil, del país de Brasil. Adicional a eso debemos recordar de que la Embajada de Argentina es un pedazo de Argentina en Venezuela y que hoy en día está brindándole protección Brasil. Sin embargo, la situación es bien complicada. Dentro de Venezuela existe un régimen conculcador de derechos humanos, existe un régimen perseguidor a la disidencia, a la oposición y en este caso a las personas que trabajan directamente con María Corina Machado. Vemos lo que está pasando con los 6 miembros de Venezuela que están refugiados ahí, pero también vemos cómo están asediando o asediaron la casa de la madre de María Corina Machado. Vemos cómo personas como Perkin Rocha, que era una de las manos derechas de María Corina Machado, está preso, ya cumple 100 días en el SEBIN, y lamentablemente el régimen ha optado por la persecución, por el hostigamiento, por la encarcelación o por último, la muerte, no necesariamente física, pero la muerte política, la muerte ciudadana de todo aquel que se le opone al régimen y que ha dado su manifestación de compartir con María Corina Machado. Debemos recordar que en Venezuela hay una dictadura y yo lamentablemente debo ser un poco crítico en cuanto a esto. Yo no veo en este momento la posibilidad de que Edmundo González Urrutia llegue a Venezuela el 10 de enero para tomar posesión como presidente electo. No veo una transmisión de mando de Nicolás Maduro a Edmundo González y mucho menos veo cómo pudiera Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, que está operando en el Palacio Legislativo de Venezuela, le tome juramentación a González Urrutia como presidente electo. Yo soy un poco escéptico en cuanto a eso. Comparto un poco lo que hizo Osvaldo Muñoz, que esperamos que haya algún militar que se ponga del lado correcto de la ley, que se ponga del lado correcto. Yo no quiero hablar de la historia, quiero hablar de la ley, por sencillo, porque ellos tienen 2 obligaciones constitucionales. Uno, salvaguardar la soberanía de Venezuela y segundo, hacer cumplir la ley.
Y si eso llegase a pasar, definitivamente vamos a tener la posibilidad de que haya una transmisión de mando y que haya un proceso de transición hacia la democracia en Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pausa. Voy a regresar con el análisis de Kennedy Bolívar, como saben ustedes, analista político que nos acompaña acá para completar también lo que está diciendo Osvaldo y lo que nos decía Negar. Y por supuesto su opinión, ahí tienen el número de teléfono, ya menos que su opinión, como siempre les digo, cuenta. Una pausa y regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, seguimos analizando de buena fuente el asedio que están sufriendo estos 6 opositores a mano de las fuerzas represoras de Nicolás Maduro. Vamos a analizar un poco más adelante también cómo ven nuestros invitados lo que va a ocurrir este próximo 10 de enero. ¿Creen ellos que realmente Edmundo González podrá mantener su posición de presidente electo y juramentar? ¿Creen ustedes que Nicolás Maduro se mantendrá, como se dice literalmente, encima de la burra y hará prevalecer su tiranía por encima de cualquier decisión lógica? ¿Qué va a pasar con la comunidad internacional? Vamos con los opositores. ¿Cómo ves tú esta situación? Porque la verdad es que está cada vez más crítica y, como yo decía en el comienzo, tenemos una comunidad internacional que promete, que de repente critica, que condena, pero que no está moviendo ficha hacia ningún lado, y la vida de esta gente realmente está pendiente de un hilo. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Creo que además han sido bastante completas las dos exposiciones, tanto la de Negar como la de mi gran amigo Osvaldo Muñoz. Yo creo que, bueno, lo que coincido con Negri difiere un poco del optimismo que a lo mejor tiene Osvaldo, con toda razón, porque todos los venezolanos en algún punto tenemos una cierta esperanza y un optimismo de que exista la juramentación el 10 de enero. Lo veo muy complejo, sí, yo también. Bastante complejo, porque estamos hablando, y si hay una de las cosas que yo creo que hemos aprendido los venezolanos a definir claramente frente a quién estamos, claro, frente a unos criminales. Y estos criminales los vemos que no les ha importado nada. Tengo entendido que ayer confiscaron las casas alrededor de la embajada, sí, ya eso te dice bastante, o sea, atentando contra el derecho de privacidad y el derecho privado de las personas dueñas de estas viviendas, y donde hemos visto también una posición muy tibia del gobierno de Brasil, quien de alguna manera se ha pronunciado de manera tibia y que no ha sido contundente. Pues a eso hay que sumarle la comunidad internacional que está pues presente, que conoce la situación. Vimos a Karim Khan, que también fue muy tibio. Bueno, pero eso es un chiste. O sea, sí, la condena a Netanyahu, la condena además a un individuo de Hamas que dicen las fuerzas de defensa israelí que además está muerto, y que eso lo hagan prevalecer frente a un tirano sanguinario, asesino, narcotraficante como es Nicolás Maduro. Sí, por supuesto. Entonces allí es donde vemos que lamentablemente los venezolanos, sin una comunidad internacional fuerte, sin un liderazgo fuerte, creo que no vamos a poder de alguna manera dar avances significativos
significativos a partir del 10 de enero. Yo dudo mucho que el mundo pueda regresar a Venezuela, incluso tomando en cuenta viene una administración nueva, la cual se supone que debería ser desde el punto de vista más radical frente a estas dictaduras. Tenemos a un Marcos Rubio en la Secretaría de Estado, que sería fundamental el papel que debería jugar él, pero esto se debe ir comiendo poco a poco. Esto es una situación que de la noche a la mañana no la veo que se resuelva. Entonces yo sí creo que a los venezolanos debemos seguir presionando, debemos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo desde un principio, que es protestar, tratar de buscar el mayor apoyo en todos los gobiernos, pero lo veo muy complejo realmente para una juramentación a partir del 10 de enero. Veo difícilmente que los 6 asilados estén, de alguna manera se les otorgue el salvoconducto y tengan garantía de que se les respete sus derechos más elementales. Entonces, por esa vía no lo veo, creo que sigue siendo muy complejo. Aquí se nos prometió que después de las elecciones iba a haber un cambio en Venezuela, no lo ha habido, a pesar de que a nivel internacional ha ganado. Pero por favor, si esto ha sido negociar con el enemigo. Yo quiero preguntarle a alguien, ¿en qué mundo uno negocia con un asesino, con un tirano, un dictador, y en algún momento alguna de esas negociaciones ha tenido efecto, excepto que él ha ganado, a él se le ha dado lo que ha querido y él no ha movido ficha? Por supuesto, por eso te decía al inicio de la conversación, es el tema de la conceptualización frente a quienes estamos, frente a criminales, que independientemente es que nosotros creamos en algunos procesos que a lo mejor los has visto a ellos en algunos apuros, no creo que vaya a hacerle mella todavía a un régimen criminal que la única garantía que tiene para ellos mantenerse en libertad es estar en el poder. Absolutamente. Y significativamente también de manera recíproca. Vamos, si te parece, Kennedy, Osvaldo y Negar, a recordar qué es lo que nos han dicho desde adentro algunos de esos opositores que están en estos momentos asilados en la embajada. Lo tuvieron que grabar de madrugada, sin luz, como les decía, en una situación realmente difícil. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Totalmente apagada. La sede de la embajada de Argentina, protegida por Brasil. Ahí abajo está, no se ve, pero está la bandera de Brasil colocada y la patrulla del DAET. Bueno, hay otro vídeo que grabó Pedro, que no sé si mis compañeros nos lo pueden poner, que nos ilustra un poquito más esas imágenes que apenas se percibían. Este video es para actualizar sobre la situación en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas, custodiada por Brasil, cuando es 4 de diciembre, son las 5 para las 6 de la tarde. En efecto, como han visto a lo largo del día, desde muy temprano en la madrugada hubo un importante despliegue de agentes represivos del Estado a las afueras de esta residencia, hombres encapuchados con armas largas en vehículos oficiales y civiles, que además de cerrar la calle durante un rato se ocuparon de asediar toda la calle, donde hay varias residencias, y bueno, han estado en un despliegue del cual aún desconocemos su alcance más allá de esta residencia, pero lo que claramente ha habido es un importante despliegue de estos efectivos, aumentando el asedio y el acoso a esta sede, que ya en esta última oportunidad pues ya se prolonga por más de 12 días. Adicionalmente se mantiene la situación de energía eléctrica, como se ha reportado, una pequeña planta que nos permite mantener la refrigeración de algunos alimentos, pero que no surte a toda la casa por razones obvias. Lo mismo en el caso del acceso al agua, muy limitado, el tanque se ha vaciado, estamos con mínimas reservas de agua y se sigue impidiendo el acceso de agua potable en camiones. De igual manera hemos tenido restricciones y algunos incidentes con el acceso a la comida y algunos envíos, y esto ha sido permanente desde hace 12 días. Osvaldo, se hace, y le voy a hacer luego la misma pregunta a Negar, se hace muy complicado que, como digo, en ese pedacito de Argentina y Brasil, pero dentro de Venezuela, dentro de Caracas, donde el régimen obviamente es el que controla el tráfico aéreo, el que controla el tráfico terrestre, se pueda tratar de buscar la forma de sacar de la embajada a estos opositores. Pero la situación sigue siendo muy compleja y, como tú muy bien indicabas, ya hay un precedente en Ecuador, en la Embajada de México, donde se violó ese espacio diplomático.
Sí, y no pasó absolutamente nada. Va a ser muy difícil. Yo creo que hay que seguir en este marco de la presión internacional, María. No nos queda otra alternativa. Y si participamos en unas elecciones a sabiendas que teníamos un CNE en contra, a sabiendas que teníamos unas condiciones adversas, participamos porque era la vía que nos quedaba como posibilidad de cambio de poder. Y tenemos que esperar que esos lapsos se venzan para saber qué va a pasar. Yo coincido con mi buen amigo Kevin y con el abogado Nemer en cuanto a lo difícil de ver esa fotografía de Jorge Rodríguez colocándole la banda al candidato ganador Edmundo González. Esa fotografía cuesta mucho visualizarla. Sin embargo, hay que seguir trabajando en ella, hay que seguir impulsando. Se habla de que 40 expresidentes acompañarán a Edmundo González a su llegada a Venezuela. Se especula que si sale de España o sale de Panamá, los aviones no van a ser autorizados para que salgan. Y es más, hay quienes dicen que permitirán el ingreso para después arrestarlo. Lo único cierto de toda esta película, de este trágico momento que viven no solo los que están presos, sino estos amigos que están en la embajada, venezolanos, compatriotas que están en la embajada de Argentina, que viven el asedio el diario de que de la noche a la mañana pueda ser allanada y romper la inmunidad que da el asilo y llevarse detenido, sino todos los venezolanos que de alguna manera tienen la esperanza de cambio. Tenemos que seguir luchando hasta llegar el 10 de enero. ¿Qué va a pasar después del 10 de enero? Bueno, hay algo cierto. El 10 de enero hay una declaración evidente y convincente de que Maduro rompe con cualquier posibilidad de cambio y Venezuela entraría en su peor época, en la época más oscurantista, en la peor época que pueda vivir en los años, sin dejar de decir que lo que se ha vivido han sido negros y tristes. Es la solución. Yo comparto la idea de que es difícil ver esa fotografía, pero no nos queda otra que seguir impulsando la presión internacional, en la cual yo no tengo tampoco mucha esperanza. Que si vivimos los 65 años de la dictadura cubana a 90 millas del país más poderoso del mundo, y cuántos presidentes norteamericanos han pasado, y cuánta esperanza nos hemos creado ahora con la designación de Rubio como secretario de Estado, ojalá pues no sea igual que todas las administraciones republicanas y demócratas que han pasado, que no han podido salir del régimen cubano que se ha instaurado por más de 65 años. Que la situación en Cuba era muy diferente. La situación en Cuba viene de una invasión, viene de un acuerdo cuando Kennedy era presidente y no sabemos qué hay. Ya, pero los acuerdos a los que se llegaron, que han facilitado además que las teorías migratorias fueran completamente diferentes a las que han empujado, por ejemplo, otras dictaduras como la de Nicaragua o como la de Venezuela, todavía seguían vigentes. Y hay que recordar además que en la época del deshielo del señor Obama, muchas de las cosas que ya se habían impulsado volvieron otra vez a tener un retroceso. Eso no significa que hubiera podido cambiar la situación en Cuba, porque estoy de acuerdo contigo que en 65 años, si realmente hubieran querido cambiarla, la hubieran cambiado. Entonces, por supuesto que sí, estoy plenamente de acuerdo. Pero realmente, entonces eso nos hace, pero bueno, tengamos fe en que la designación de Marco Rubio, que sea un acierto por parte del presidente Trump, que la administración del presidente Trump busque los mecanismos, porque ya Venezuela deja de ser un problema político directo, es un problema geopolítico donde están inmersos los países de la región y países que no están en la región, y podamos salir de esta pesadilla que nos invade desde hace 25 años. Creo que ese es el deseo de todos los venezolanos. Ojalá pues que con la administración del presidente Trump y la dirección del Departamento de Estado del senador Rubio podamos lograr el cambio, que lo hemos hecho efectivo en las urnas, que hemos participado de manera democrática porque creemos en la democracia a pesar de la adversidad que teníamos con un CNE en contra, con todas las condiciones en contra, violando cualquier posibilidad de tener igualdad de condiciones con el oponente. Sin embargo, fuimos a la elección, y cuando nadie creía que iban a haber elecciones primarias, hubo. Cuando nadie creía que María Corina, si no era ella la candidata, no iba a ser nadie, hubo. Objetaron a María Corina, a la doctora María Corina, volvieron a objetar hasta que llegamos con Edmundo, y el público y la gente decía, no, es que por Edmundo no van a votar, porque quien se quería era María Corina. No, el pueblo salió y le dio mayoritariamente respaldo, porque creemos en la democracia como el único método efectivo para el cambio
de rumbo de los países. Y Pues, bueno, estamos haciendo ese ejercicio y vamos a ver a dónde llegamos. yo estoy de acuerdo en que esto tiene que ser un movimiento interno y comparto de alguna forma ese optimismo, porque al final del día, si uno no tiene como bandera ese optimismo, entonces nos quedaríamos allá. Pero también hay que mirarlo con los ojos del realismo, precisamente para poder empujar a que esas fichas que yo decía comiencen a moverse. Osvaldo, como siempre, un placer que nos hayas podido acompañar. Te mando un abrazo. Para mí igual, un fuerte abrazo, cariño. Y nosotros, señores, vamos a una pausa, regresamos enseguida con más. Teléfono en pantalla, haga uso de su palabra y cuéntenos qué opina. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. Cero copago en visitas médicas, cero copago para medicinas, cero copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, continuamos hablando sobre este espinoso tema de Venezuela, del asedio a la embajada de Argentina y de Brasil, donde se encuentran 6 opositores que están en estos momentos siendo acosados de una forma brutal por las fuerzas represivas de seguridad de Nicolás Maduro. Y quisiera pasar con Neger, porque a mí me gustaría desde el punto de vista legal, yo no sé si existe algún mecanismo realmente para que cualquier país, incluyendo Brasil, hiciera valer su espacio diplomático dentro de Caracas y poder movilizar, dar ese salvoconducto a estos opositores, porque yo veo que Lula mueve no para un lado, para otro, pero no termina de ser tampoco consecuente con un régimen al que ha colitado durante tanto tiempo. Sí, María, debemos reconocer la postura de Lula como una postura guabinosa. En algún momento fue un poco amigo del régimen de Venezuela, trató de buscar una solución a las elecciones, entendiendo de que no se demostró fehacientemente de que Nicolás Maduro había ganado, pero sin embargo en la actuación en los BRICS fue quien se opuso a que Venezuela entrara en este grupo de amigos de los BRICS. Entonces, de alguna u otra forma, Brasil se comprometió con Argentina en custodiar y salvaguardar su embajada en Venezuela. Sin embargo, el derecho internacional que opera ahí es el de refugio, de la protección que le está brindando el Estado de Argentina, el gobierno de argentino, a estos opositores, más sin embargo es un derecho del régimen de Venezuela el otorgamiento del salvoconducto para el traslado de estos refugiados al aeropuerto y poder llegar a Argentina, donde ya se le otorgó la condición de refugiado. Adicional a eso, hacíamos una comparación con el caso de Ecuador y México. Mira, ya existe un antecedente que ha generado de alguna u otra forma sanciones internacionales por gobiernos democráticos cuando el gobierno de Ecuador entró en la embajada mexicana para arrestar y detener a una persona que se refugiaba en esa embajada. Bueno, no podemos darle más imaginación al régimen, porque de poder hacerlo lo puede hacer, más allá de este acoso que está haciendo, que me parece más intimidatorio que ejecutorio. Considero de que el régimen tiene todas las de poder hacer una invasión al territorio argentino a través de esa embajada y arrestar y detener a estos 6 opositores. Sin embargo, está analizando qué pasaría si el régimen si ejecutara ese acto en contra de Argentina, al igual que ha venido analizando qué pasaría si detiene a María Corina Machado. Con respecto al derecho internacional, bueno, son infinidades los convenios de derecho internacional público que se han suscrito, de asistencia recíproca, de reconocimiento de relaciones bilaterales Argentina-Venezuela, y que hoy en día
pudieran estar congelados, producto de que ambos embajadores fueron llamados a sus países, se cerraron las embajadas y los consulados tanto de Venezuela en Argentina como de Argentina en Venezuela, y adicional a eso no hay personal en la embajada. Entonces, yo creo que esos 6 opositores corren un riesgo hoy en día grandísimo. Bueno, quisiera escuchar también qué fue lo que dijo Nicolás Maduro en cuanto a las sanciones, porque obviamente uno dice, viene el presidente Donald Trump, que ya ha mostrado obviamente ser una persona mucho menos amigo, por así decirlo, enemigo aférrimo de las dictaduras en América Latina. Lo hizo en sus 4 años anteriores y ha prometido volver a hacerlo. Un secretario de Estado que ha vivido en carne propia lo que ha sido el peso de una dictadura, como es Marco Rubio, y que ya siempre además ha puesto su voz a favor de la oposición y del pueblo venezolano. Pero obviamente, ¿cuáles son las opciones? Ponerle un mayor precio a su cabeza, como ahora el Congreso de los Estados Unidos quiere hacer a través de una ley que impuso el senador o que ha propuesto el senador Rick Scott. Podría ser de repente, no sé, aumentar todavía más las sanciones. ¿Funcionaría eso? Vamos a ver qué es lo que dice este individuo con banda presidencial. Que nadie se equivoque con Venezuela. Nadie se equivoque con Venezuela. Venezuela seguirá su camino de independencia, construyendo su propio modelo político, social, económico, cultural, militar. Nuestro propio modelo. No seremos esclavos de nadie. Si no fuera tan serio el tema de las agresiones a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos. Lo que yo sí me atrevo a decir es que el mayor ridículo que ha dado Venezuela es este señor que está hablando ahora. ¿Su propio modelo de qué? Si es el hazmerreír a los ojos del mundo. ¿Esclavos de quién? Si son esclavos de sí mismos. Kennedy, realmente escuchar a este individuo que es capaz de declarar la Navidad en octubre y de estar hablando de los venaditos y todo lo demás con la que está cayendo en Venezuela, eso sí que no da risa. O sea, es patético, es realmente patético. Claro, y además que Navidades con una situación tan precaria y tan lamentable que viven los venezolanos diariamente. Los venezolanos hoy por hoy sufren unos apagones, pierden la comida porque no tienen electricidad, en muchas partes no hay agua. Margarita pasó una situación y está pasando una Mira cómo salieron, que tuvieron que salir. Bastante triste además para los venezolanos que están allí. Y bueno, como te decía, estamos frente a criminales que están dispuestos a todo, y por eso es que la comunidad internacional y los venezolanos que estamos de este lado también tenemos que seguir dispuestos a todo contra ellos, porque es la única manera de salir. Nosotros estamos frente a criminales que realmente hoy por hoy tienen presos a niños, tienen encarcelados a opositores simplemente porque fueron testigos, como lo decía Osvaldo Muñoz, Negar y yo, que somos abogados, que conocemos el sistema de justicia, sabemos lo manipulado que hace ese sistema de justicia, y ustedes los periodistas conocen día a día la situación de Venezuela. Entonces, frente a estos criminales que son narcotraficantes, que están aliados con el terrorismo, que son aliados de todos los enemigos principales de Occidente y sobre todo de Estados Unidos, yo creo que nos queda otra opción de nosotros seguir dando todo lo que podamos desde este lado para que se salga, así sea por la fuerza, de este régimen criminal. Ahora, Negar, es una situación, insistimos, muy compleja, porque tú dices, bueno, vamos a dejar en manos del pueblo, que el pueblo siga protestando, que el pueblo siga, pero el pueblo es el que en estos momentos está sufriendo realmente la mayor represión y es el que se ve obligado a ese éxodo que es el mayor de nuestra América Latina en la historia reciente. Ahora, escuchar a este individuo hablar, como decía, de modelos propios, de no esclavizar a nadie, esto no es un gobierno, esto es un cartel del narcotráfico. O sea, esto es un cartel realmente criminal y, por tanto, siendo cartel criminal, yo me imagino que quizá las agencias federales con el nuevo gobierno de Donald Trump puedan empezar a ejercer presión también por cargos precisamente por ese tema. Ahí no estaríamos hablando simplemente de actuar contra un gobierno, sino de actuar contra un cartel de narcotráfico que a su vez atenta contra los Estados Unidos. Sí, María, mira, bien interesante lo que acabas de decir, porque a lo último, cuando nosotros hacemos el análisis de las sanciones no son impuestas contra el Estado venezolano.
Las sanciones son impuestas personalmente contra los gobernantes del régimen. Y de allí tenemos que partir. O sea, no son las sanciones las culpables de la situación precaria que existe en Venezuela. El culpable de lo que está pasando en Venezuela es el propio régimen, que ha oprimido y no ha sabido administrar las arcas que debió haber administrado como gobernante. Adicional a eso, debemos entender de que es un régimen tiránico con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, lo que hace que sea parte de una organización criminal. Y adicional a eso, también tenemos que entender de que si estamos reconociendo a un presidente electo que se encuentra en España, si estamos reconociendo de que hubo unas elecciones y hubo un ganador, que es Edmundo González Urrutia, ese presidente también tiene que llamar a los países democráticos del mundo, llamar a los gobiernos democráticos del mundo para que asista a Venezuela, para que se activen los acuerdos internacionales de asistencia recíproca, para que de alguna u otra forma entendamos que no podemos liberarnos de ese secuestro que tenemos de ese régimen tiránico y que necesitamos la ayuda internacional. El pueblo venezolano, los que están dentro de Venezuela, los venezolanos están asustados y ese susto viene producto de una política de terror que ha implantado el régimen. Vuelvo a decirlo, si no estás siendo perseguido, estás detenido, si no estás detenido, estás muerto. O sea, te asesinan y no hay una impunidad muy grande por parte de lo que son asesinatos que existen en Venezuela desde el punto de vista político. Vemos que en Venezuela esa puerta giratoria sigue funcionando. Sacaron ayer a una muchacha de 16 años, Mariana Rodríguez, de prisión, pero trasladaron a una cárcel de mayor seguridad a Jenny Barrios, que necesitaba el segundo tratamiento de cáncer, lo que significa que sigue habiendo una violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos. Si Jenny Barrios no recibe el tratamiento médico, se le está violando el derecho a la medicina y consecuentemente se le está violando el derecho a la vida si llega a morir. Entonces, el régimen sigue estando al frente de estas violaciones y lo lamentable de esto, debemos de recordarlo, es que esa actuación tiránica trae consecuencias al Estado venezolano. Vemos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado venezolano por las elecciones del año 2013, donde perdió Capriles Radonsky. No sancionó a Nicolás Maduro, no sancionó a Diosdado Cabello, sancionó al Estado venezolano. Sigue siendo el Estado venezolano responsable de los derechos humanos. Y esto no lo termina de entender la comunidad internacional. Considero de que el presidente electo tiene que tener una voz un poco más fuerte con respecto a lo que es la petición de la asistencia recíproca. Si él quiere llegar a Venezuela y quiere gobernar y quiere ser el presidente de la transición a la democracia, tiene que hacer todo desde el punto de vista internacional, incluso pedir la ayuda internacional recíproca para que los organismos internacionales colaboren con la restitución de la democracia en Venezuela. Esta mañana yo estaba comunicándome con él, salía de una reunión, entraba en otra reunión, le dije, presidente, yo necesito que por lo menos nos dé 10 minutos para poder hablar de este tema. Me volvió a contestar con su asistente esta vez y me dijo, el presidente está entrando en una reunión, si es posible estará 5 minutos con ustedes, si no, durante la semana van a tener la oportunidad de conversar. Yo sé que ellos están organizando en estos momentos una serie de giras diplomáticas por varios países precisamente para enforzar esa idea que tú decías, Neger, sobre hacer valer sus derechos como presidente electo. Lo que ocurre es que ahora se empieza a conocer cómo se dio realmente ese exilio forzado hacia España, que en un principio muchos no entendían y que pudo ser o representar un jarro de agua fría en un momento dado, pero que visto después de lo que estamos viendo en Venezuela no cabe duda que es un resquicio también de algo vivo, de algo seguro, que es una llama que en estos momentos, aunque esté afuera, sigue siendo la llama y sigue siendo fuerte. Vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar enseguida y vamos a regresar sobre esa posibilidad. Quiero volverte a hacer la pregunta a ti, porque yo pensaba, vamos a ver, si al ser el gobierno de Venezuela y sobre todo quienes están a su cabeza, Diosdado Cabello, etcétera, 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 narcotraficantes, al igual que los altos jefes del ejército, por eso se llama el cartel de los soles, por sus insignias, si todos esos individuos se supone que conforman un cartel en el narcotráfico y el gobierno de Estados Unidos los declara como terroristas, al declararlos como terroristas, ellos pueden actuar en contra de ellos porque tienen que salvaguardar su país de los efectos de un terrorista. ¿Sería posible? Ya regresamos.
Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin el me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café, café es mío, café, café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues en estos minutos finales de programa te hacía una pregunta también a modo de conclusión. ¿Cuál es tu opinión, Kennedy? Sí, bueno, yo creo que definitivamente aquí debe usarse la fuerza contra estos criminales. Esto es un cartel, lo acabas de decir, y no hay forma de atacar un cartel desde el punto de vista electoral, democrático. No. O sea, los delincuentes se tratan con ley y policía en mano. O sea, es más nada. Con la no se les trata entregándoles a los narcosobrinos, ni a Alex Saab, al testaferro de Maduro, esperando que ocurra un maná, un milagro y caigan como decía él, los penes y los peces del cielo. Por supuesto, y además mientras vayas levantándoles sanciones también y permitiéndoles hacer negocios, van a seguir lavándole dinero y entrando en el sistema financiero de Estados Unidos y el sistema financiero mundial, todo ese dinero que ellos van lavando, producto del narcotráfico, producto del terrorismo, producto de todo este robo y saqueo que le han hecho a la nación. Entonces, ¿cómo vas a tratar a un cartel como el que tenemos actualmente de esa manera? La única forma es entonces con la fuerza y la ley en mano. Negar, ¿tu conclusión? Sí, bueno, definitivamente hay que ser bien enfático en lo que hay dentro de Venezuela, reconocer de que es un régimen tiránico, una dictadura tiránica, violadora de derechos humanos, y adicional a eso, la activación de los acuerdos de asistencia recíproca tienen que ser esenciales e importantísimos hoy en día. El presidente electo conoce la ley internacional, es internacionalista, fue embajador de Venezuela en Argentina, fue embajador de Venezuela en Europa y sabe que esos convenios existen y cómo activarlos, que no espere para que se haga más tarde. ¿Creen ustedes que, yo quiero utilizar esta palabra, la palabra miedo, porque a mí me parece que el día 10 de enero, por encima del miedo que pueden llegar a tener los venezolanos a que Nicolás Maduro vuelva otra vez a autoproclamarse presidente, está el miedo de Nicolás Maduro a que eso no ocurra, o a que ocurra pero sin saber cuáles van a ser las consecuencias de ese movimiento. Yo creo que ellos lo que tienen miedo es ver cuál va a ser la reacción de la nueva administración. Yo creo que ellos por ahora lo que están enfocados es con qué política exterior viene Estados Unidos. Vienen los más radicales contra el comunismo, el socialismo y contra todos estos regímenes que han estado gobernando. Viene uno de sus acérrimos enemigos, que es Marcos Rubio, y enemigo porque realmente Marcos Rubio hasta lo han intentado asesinar ellos mismos. Entonces, sí creo que ellos tienen miedo y ellos están calculando a ver qué pasa después de la nueva administración. Yo creo que del 10 al 20 todavía falta mucho y te hablo del 10 al 20 porque es el lapso que tienen también con Donald Trump, porque ya Donald Trump también acaba de hacer una advertencia donde les dijo que van a conocer el infierno. Entonces ellos Y déjame decirte algo, en el caso del presidente Donald Trump y la forma en la que ha llegado al poder y con el respaldo que tiene en estos momentos por parte del pueblo americano, por parte del Congreso, por parte del Senado, yo creo que lo que dice
va a ser muy consecuente con ese tipo de políticas, porque además sabe en carne propia que el tema migratorio como chantaje, como lo ha utilizado Nicolás Maduro, se tiene que terminar, y este no es una persona con el que se pueda negociar. ¿Quién es el equipo que acompaña a Trump? Todos aquellos que conocen la situación desde el punto de vista del Congreso, desde el punto de vista de inteligencia y de seguridad nacional, como es el caso de Marco Rubio, y sobre todo todos aquellos que están acompañándolo en el gabinete. Creo que va a ser algo fundamental para la democracia, no solamente en Venezuela, no perdamos el foco, también hay que ver Nicaragua y Cuba. Por supuesto que sí, hay que ver además que en el caso de Venezuela no se está hablando solamente de proteger la democracia del pueblo venezolano, sino las democracias de toda América Latina, porque Rusia, China, todos los enemigos de Estados Unidos conocidos y por conocer van a seguir teniendo una guarida con estos individuos que además tuvieron la osadía de regalarle hasta un pedazo de tierra al régimen de los ayatolás en Irán. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos ustedes también en casita, y antes de irme, como les digo siempre, ustedes saben que el mercado de salud vino a revolucionar realmente el mercado de los seguros médicos. Usted puede tener y su familia planes que sean realmente competitivos, que usted pueda pagar, va a depender todo de sus ingresos, pero para tenerlo lo mejor que puede hacer es llamar a ese número de teléfono que aparece en pantalla de Univista Insurance, donde va a haber agentes que van a evaluar todas sus posibilidades para que usted y su familia puedan gozar de ese seguro médico en el que tengan lo mejor y al menor precio. Muchísimas gracias por habernos acompañado.